Me llama muchísimo la atención de que una vicepresidenta del Gobierno diga que tiene cosas más importantes que hacer que desempadronarse. Porque yo creo que una vicepresidenta del Gobierno tiene la obligación, como todos los españoles, pero ella todavía tiene más obligación por el cargo que ocupa de cumplir la ley. Y en este momento ella no está cumpliendo la ley. Luego, además, el que tenemos que tener muy claro que la ley es igual absolutamente para todos y no es diferente en función del cargo que esta señora ocupa. Los senadores valencianos, según la señora de la Vega, dijo que no tienen o saben hacer nada mejor. Una vez más, esta señora se equivoca con los valencianos, porque no los conoce, evidentemente, porque ni ha vivido ni vive aquí, y se equivoca también con los senadores valencianos a los que tampoco conoce. Porque si los conociera, sabría que han presentado más de 125 enmiendas a los presupuestos que están en este momento, los presupuestos del Senado, a los presupuestos del Gobierno, y eso priva, en el caso de que se aprobaran, aportarían a la comunidad 1.147 millones de euros. La señora Pajín aún puede enmendar su error, aún puede ejercer como senadora representando los intereses de los valencianos, aún puede unirse al resto de senadores, a los senadores evidentemente del Partido Popular, reivindicando el agua que nos quitó la vicepresidenta de la Vega, anulando el trasvase del Ebro. Aún puede unirse a los intereses de los valencianos reivindicando la seguridad, las policías y guardias civiles que necesitamos en la Comunidad Valenciana. Aún puede ejercer como representante de los valencianos exigiendo la financiación que nosotros necesitamos, al igual que las infraestructuras que son necesarias en este momento para nuestra comunidad.